Hace 8 días vimos en la Escritura, en nuestro estudio, cómo algunas personas fueron engañadas. Y lo que queremos empezar esta mañana diciendo es que el Padre no desea que ninguno de sus hijos sea engañado. A ti, como un padre, como una madre, ¿no te gustaría que engañaran a uno de tus hijos? Un esposo no le agradaría pensar que alguien engañó a su esposa, que alguien engañó a su esposo, porque el engaño trae mucho dolor, trae mucho daño. Y aquí lo que encontramos en la Escritura es de parte de Dios una prevención, librándonos del engaño y de la mentira. La mentira es cuando se altera la realidad, cuando se cambia, cuando se distorsiona. Hoy vivimos en esta sociedad que nos ha tocado vivir algo increíble, que las personas pueden decir cualquier cosa y que se obliga por medio de la ley a que los demás acepten lo que diga. Ha habido personas que han tomado una identidad que uno no lo puede imaginar. Hay un hombre que dice que él es un dálmata, así que ha hecho su ropa y se viste como un perrito blanco con manchas. Y él dice: yo soy un perrito dálmata. Y tenemos hombres de 50 años que se dicen niñas de 40 años, niñas de 8 años. Así que tienes un adulto de 50 que dice: yo soy una niña de 8 años. Y la ley dice: tienes que respetar el pensamiento de esta persona. Por eso es que los hijos de Dios necesitan entender la realidad, discernir la realidad. El Padre no desea que sus hijos sean engañados. Por eso Dios nos dio el sentido común, el entendimiento, la capacidad de razonar. Dios nos ha dado a todos nosotros claridad en la mente para entender lo que es correcto y lo que no es correcto. Y todavía más nos ha dado la conciencia. Es un mecanismo interno que nos permite entender si algo es bueno o algo es malo. Es algo que nos alerta, nos previene, nos inquieta y nos dice: no lo hagas. Y si escuchamos esa voz, cada vez se va a hacer más clara. Pero si no escuchamos la conciencia, entonces nos vamos a endurecer. Entonces nuestro corazón va a perder el oír esa voz. Aparte de eso, Dios nos ha dejado su palabra y envió el Espíritu Santo. Él está en los que hemos recibido a Jesús y está en nosotros como nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador y nuestro ayudador. Y por eso podemos entender que de todas las maneras posibles Dios nos quiere prevenir de ser engañados, de ser burlados. Y recordamos hace 8 días rápidamente que el primer grupo que fue engañado fueron los ángeles. Satanás está detrás de todo engaño. Engañó a los ángeles en el cielo. Después engañó a Eva. Caín, que era del maligno, engañó a su hermano y lo mató. Después vemos en las Escrituras que cuando tomaron la primera ciudad de Jericó, hubo un hombre que desobedeció a Dios y trató de engañar a todo el pueblo. Y lo que él hizo afectó a toda la nación. Se llamaba Acán. Al final Acán fue apedreado, él y toda su familia. En ese mismo libro de Josué encontramos que unos pobladores de esa región engañaron a Josué. Y la Biblia especifica, dice que Josué y los líderes no consultaron al Señor. Hubiera sido tan fácil que ellos dijeran: llegaron estos hombres, decimos, venimos de lejos. Y ellos hubieran dicho: muy bien, vamos a consultar al Señor. Antes de hacer una alianza, antes de perdonarles la vida, antes de hacer un arreglo con ellos, hubieran consultado al Señor. Y ese es un buen consejo para todos nosotros. Antes de que tomes una decisión, antes de que hagas tus planes, consulta con el Señor. Pregunta: Señor,
¿es esta tu voluntad? ¿Tú quieres que yo haga esto? Las cosas pueden ser tan buenas que la gente dice, no, es que esto es lo mejor. ¿Se recuerdan de un hombre que escogió vivir cerca de Sodoma y Gomorra? Se llamaba Lot. Él, cuando su tío Abraham le dice, no podemos seguir juntos, entonces le dice, escoge a dónde quieres ir. Y Lot sabía que esas ciudades, Sodoma y Gomorra, estaban en una línea comercial. Por ahí pasaba el comercio, ahí era donde estaba el dinero. Y Lot se aborazó y pensó, le voy a ganar a mi tío. Y dijo, quiero irme para esta región. Abraham dijo, adelante. Lo que Lot no sabía es que Dios tenía en sus planes destruir Sodoma y Gomorra. Y Lot perdió todo por lo que él había vivido. Es bueno consultar al Señor, ¿no creen? ¿No lo creen? Debemos consultar al Señor en nuestros planes, proyectos, en nuestros deseos, anhelos, siempre es bueno. Y tenemos una historia que parece sacada aquí de las telenovelas mexicanas. Una pareja que decía que se amaba, que se quería mucho. Los dos se engañaron mutuamente, se llamaban Sansón y Dalila. Al final no perdió el amor, perdió Sansón, perdió la vista, perdió la vida, perdió todo. Dalila también perdió todo. Jugaron a los engaños, jugaron del amor y lamentablemente se destruyeron el uno al otro. Y vimos también, no de una manera muy amplia, pero cómo la idolatría es una forma de engaño para las personas. Ahora vamos a ir, quiero que hoy empecemos leyendo en el primer libro de Reyes. Vamos a tomar un tiempo para leer en las Escrituras y tomar un poquito la idea de este pasaje que la primera vez que lo leí me impactó y me sorprendió. Dije, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Pero lo vamos a leer para tener bien clara la idea. Dice el primer libro de Reyes 13:1 que llegó un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ustedes dirán, bueno, ¿quién es Jeroboam? Vamos a dar una idea de quién es este personaje. Jeroboam era un hombre a quien Dios le dio el reino de Israel. Aquí él está empezando a establecer el reino de Israel. Después de Roboam, que no atendió el consejo, no entendió la voluntad de Dios, el reino se dividió. Y Roboam se quedó con 10 tribus. Y dice que él como rey tuvo miedo de perder la fidelidad del pueblo, porque él estaba lejos de Jerusalén. El reino de Judá, de donde venía David y toda su descendencia, se quedaba con el territorio de Jerusalén. Así que tenían que ir a las fiestas a Jerusalén. Y Jeroboam pensó, mejor que no vayan a Jerusalén, porque al final se me van a voltear. Entonces lo que él hizo fue que estableció altares y puso 2 becerros para hacerle culto a Dios, para que la gente no fuera hasta Jerusalén. A eso en la Biblia se le llama el pecado de Jeroboam. Otra cosa que hizo él es que nombró sacerdotes. Dijo, los levitas ya no, esos están allá en Jerusalén. Nosotros acá en nuestro reino vamos a tener a nuestros propios sacerdotes. Y todo el que le daba una lana, él lo ponía de sacerdote. De la corrupción siempre ha existido, hermanos, siempre. Así que viene un profeta a Betel, donde hay un altar, y aquel hombre trae una palabra del Señor. Y hay una observación en este pasaje, son creo 34 versículos del capítulo 13, pero hay unas 10 referencias a la palabra de Jehová, palabra de Jehová. Y dice que por palabra de Jehová vino el profeta.
Y Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el profeta dice, clamó, verso 2, contra el altar por palabra de Jehová. Otra vez vuelve a decir esto. Y él habla y le dice al altar: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y saben que este hombre está hablando de algo que iba a pasar 300 años después. La profecía que está dando este varón de Dios se cumple con el rey Josías. Y les voy a dar en un momento, en el segundo libro de Reyes, el capítulo donde se cumple esta profecía. Dice, y lo que este hombre va a hacer, dice, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey, la autoridad aquí, tanto como rey, y estaba haciéndole de sacerdote porque él iba a quemar el incienso, dice, clamó, cuando vio esto, dice que extendió su mano desde el altar y que dijo: prendedle. Dio una orden, extendió la mano. ¿Y qué le pasó a su manita? Se le secó y no la pudo enderezar. Se le quedó tiesa la mano. Cuando dijo: detengan a ese hombre, se le quedó tiesa la mano. Y ahí como que Dios a veces nos tiene que explicar, ¿verdad? Ya que nos deja tiesos, tenemos que entender que Él es Dios. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal que el varón había dado por palabra de Jehová. Otra vez vuelve a hacer esta referencia. Entonces respondió el rey y le dijo al varón, verso 6, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová y ores por mí, que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios nuevamente hace otra señal, hace oración al Señor, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Y qué le dijo el rey después? Ven a mi casa, quiero que comas, te voy a dar un presente, te voy a dar un regalito por lo que has hecho. ¿Y qué le dijo el hombre? Aunque me des la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Verso 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que el hombre no aceptó la invitación del rey, se fue por otro camino, no comió y no bebió, y él se fue. Estaba hasta aquí obedeciendo al Señor. Pero ocurre algo, y esto es lo curioso. Dice el verso 11 que moraba en Betel un viejo profeta, un hombre que Dios había usado. Porque si es profeta, significa que Dios de alguna manera le hablaba o lo usó para dar una palabra. Pero este hombre no tiene la conexión con el Señor, porque Dios no lo usó a él, trajo a alguien desde la tierra de Judá. Y dice que vino el hijo de este hombre y le contó lo que había ocurrido. Y le contaron las palabras que el profeta le había dicho al rey. Verso 15, dice el hombre lo va a buscar y le dice: ven conmigo a casa y come pan. Y el profeta le responde: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Y la razón, verso 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Atención al versículo 18. Y el otro le dijo: ¿cómo? ¿Qué hizo el otro profeta? Le mintió y le dijo: yo también soy profeta como tú. ¿Era cierto? Digamos que sí, que el otro había sido profeta. Y ahora le dice: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Otra vez se hace referencia a la palabra de Jehová. Y el ángel me dijo:
tráele a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué hizo este hombre? Volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Pero, versículo 20, mientras estaban ellos en la mesa, ahora viene lo extraño, que Dios le da una palabra al profeta viejo. Antes el profeta no había tenido palabra de Dios, pero ahora que engaña al profeta de Dios, lo trae a su casa y le da de comer, ahora viene una palabra de Dios a él y le dice, verso 15, clamó, dice el verso 21, al varón de Dios que había venido de Judá y le dice, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que te volviste, comiste pan, bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. Y ahora le da una sentencia: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Se recuerdan que él venía de la tierra de Judá. Y ya el hombre pues se fue. No dice que pasó algo ahí, que oró, que se arrepintió, que pidió perdón. Agarró su camino, se fue. Le prestaron un asno. Y dice que yéndose, verso 24, le topó un león en el camino. ¿Y qué? Y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el que lo engañó: el varón de Dios es. Pero miren cómo se expresa él: que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Aquí lo que nos debe llamar la atención es cómo un hombre está tan seguro de lo que Dios le ha dicho. El rey lo invita y él dice no. Este hombre profeta lo invita y él dice no. Sin embargo, con la mentira le dice: es que yo también soy profeta. Fíjate, a mí un ángel me habló y me dijo: ven a mi casa. ¿Qué tal que te dijeran a ti: oye hermano, fíjate que anoche soñé, un ángel me dijo que vinieras a mi casa a comer? ¿Qué diríamos nosotros? Bueno hermano, pues si un ángel te ha hablado y tú me quieres invitar a comer, ¿quién le dice no a unos taquitos? Esta historia parece que no tuviera mucho sentido para nosotros. ¿Qué le podemos aprender a esta historia? Un hombre engaña a otro, pero al final el mentiroso y el engañador recibe una palabra de Dios. Y le dice: va a venir la mano del Señor contra ti, vas a morir, no vas a entrar en el sepulcro de tus padres, no te van a enterrar en tu tierra. Y cuando él se va, en el camino aparece un león, lo mata a él. Ni se lo come el león, ni le hace nada al burro. Y cuando dan la noticia y dicen: hay un hombre allá que el león lo mató. ¿Y qué dice el profeta? El profeta viejo: dice, es el varón de Dios que fue rebelde. Y por eso Dios lo entregó al león. Por eso Dios lo mató, porque fue rebelde. A él le queda muy claro que el profeta había sido rebelde y no ve aparentemente como malo que él fue un instrumento para destruir la vida del profeta. Él fue un instrumento del diablo, pero ¿quién tuvo la culpa de ser engañado?
¿Qué dicen las personas? Me engañaron. O sea, yo soy inocente. A mí me engañaron, me mintieron. Pero lo que debemos aprender, hermanos, es que las mentiras tienen consecuencias. Y le costó la vida al profeta. Y esta es una historia extraña, porque la primera pregunta que me surgió a mí es: ¿cómo Dios le da una palabra a un profeta mentiroso? ¿Cómo es que Dios le puede hablar y usar la vida de un hombre mentiroso? Pero antes de eso debemos entender que la instrucción del Señor había sido muy clara, y que si Dios te habla a ti, aunque te digan que un ángel ha hablado, tú debes seguir la instrucción del Señor. Esa es la enseñanza para nosotros. Si Dios dice algo, camina en la palabra del Señor. Y si viene otra persona y te dice que un ángel le habló, no escuches esa voz. Dirá: bueno, pastor, pero a mí no me va a salir un león aquí, ni que fuera Sacango. Es que mira, la muerte en la Biblia se da de muchas maneras. Él la tuvo física, pero cuando una persona engaña a otro, le resta vida espiritual. Cuando una persona engaña a otro, está causando muerte, porque lo está alejando de la fuente de vida, del propósito de Dios. El engaño arrastró a los ángeles lejos de Dios. Los ángeles que siguieron a Satanás pasarán la eternidad en un lago con fuego y azufre. Eva, pues nos heredó el pecado con Adán. Acán arrastró a su familia en la mentira. Sansón perdió el propósito de Dios para su vida. Los engaños busca el enemigo usarlos para alejarnos de Dios y destruirnos. ¿Qué les parece esta historia? No, pues mira, la verdad, a mí la primera vez que lo leí me confundió. Porque me pregunto, ¿por qué Dios no usó a este profeta? Era un profeta viejo. ¿Por qué no le dio la palabra a él? Pero, ok, no lo hizo, pero entonces, ¿por qué después sí le da una palabra? No entiendo los caminos del Señor, pero lo que está escrito aquí es que el profeta sabía con claridad lo que debía hacer y no lo hizo. El hombre, Dios le había dado una instrucción y él lo dijo muchas veces. Y creo que esta es una opinión muy personal. Creo que él abrió la boca de más. Él hubiera dicho al rey: Dios no me lo permite, punto. Y cuando lo invitaron: es que un ángel, pues a mí Dios me dijo que no lo hiciera, pero es que el ángel me habló. Y después en la mesa le dice: fuiste rebelde, Dios te va a destruir, no vas a morir allá en tu tierra. Y cuando escuchan que el león lo mató, ¿qué dice el profeta? Ya sé quién es, dice el profeta que fue rebelde a Dios. Nunca se vio como culpable. Por eso empezamos con este proverbio: el hombre que causa daño y muerte. Y luego, ¿qué dice? Era broma. Que la esposa o el esposo le diga a la esposa: hoy no vamos al servicio. Y que el otro le responda: bueno, está bien, no vamos. Y luego le dice: es que yo lo dije de broma. Pero no fueron. Esas bromas, hermanos, que al final hacen mucho daño, no crean ustedes que son una bendición. Pueden causar mucho daño. Y aquí tenemos esta historia. Vuelvan a leer en su casa. Dice, cuando ocurre todo esto en el verso 32, el hombre, el profeta viejo, dice: sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel. Y quiero, dice, por favor, que me entierren junto a él cuando yo me muera. Casi 300 años después, Josías destruye ese altar, quema los huesos de los sacerdotes y de los que habían quemado el incienso ahí con esos ídolos abominables. Y ve el promontorio ahí, dice: ¿y ahí qué es? Dice: ahí está enterrado el profeta que anunció hace 300 años que tú ibas a hacer esto hoy. Josías es un rey que quiso hacer lo bueno y quiso acabar con la idolatría.
El celo de Dios estaba en su corazón por hacer lo correcto. Él fue y destruyó estos altares en cumplimiento a una palabra que Dios había dado 300 años antes. 300 años antes se había anunciado que Josías iba a hacer esto. ¿Cómo sería saber que 300 años, 500 años antes, 2000 años antes, Dios te preparó a ti para que fueras bendición? Quisiera oír un amén. Hace 2000 años y no hace 2000 años, en la eternidad, Dios escogió que tu vida fuera una gran bendición. Que no te vieras como una persona limitada. Somos limitados, pero no dependemos de nuestra fuerza, sino de la fuerza de aquel que hizo los cielos y la tierra. No es de nuestro recurso, es de todo lo que Él nos puede dar para hacer las cosas. Amén. Así que en este pasaje encontramos de 34 versículos, casi uno de tres está mencionando la palabra del Señor. La profecía se cumplió. Y ustedes pueden, si están anotando, en el capítulo 23, segundo libro de Reyes, 23 del 1 al 20. Ahora quiero compartir con ustedes 3 fuentes de donde viene el engaño, que nosotros debemos detectar que de lo que vendrá de ese lugar es mentira. Y lo primero que vamos a ver es que toda mentira procede del diablo. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, Jesús revela la naturaleza del diablo. Jesús dijo que Él es padre de la mentira. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Él hace genera mentira, distorsiona la realidad. Por eso Dios es un Dios de luz y de verdad, y no quiere que participemos de ninguna obra de mentira. Si tienen Juan 8:44, en la última parte dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Jesús aquí expone al diablo, lo revela tal como Él es. Él es mentiroso y es padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. El homicida es el que odia, el que desea el mal hacia otros, el que desea la muerte, el daño. Él ha sido homicida. Él odió a Dios, odió al Señor, odió el plan de Dios y se rebeló. Lo que mueve a Satanás es el odio, el deseo de destruir. Por eso Jesús dijo: Él vino para hurtar, matar y destruir. El diablo es mentiroso. Y el libro de Apocalipsis, antes de llegar a Apocalipsis, Pablo advierte en primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y quiero hacerte esta reflexión. Llegando a Timoteo, antes de Apocalipsis, dice postreros tiempos. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, Pedro citó al profeta Joel. En la profecía dice: en los postreros tiempos Dios va a derramar el Espíritu Santo. Hace 2000 años Pedro dice: nosotros estamos viviendo los postreros tiempos. Pablo dice ahora, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, desde Pedro, desde Pablo, para nosotros vivimos los últimos tiempos. En los postreros tiempos, muchos, que está hablando de personas que han conocido, han oído el Evangelio, ¿qué van a hacer? Van a apostatar. Apostatar es renegar de la fe, desdecirse, es decir, no, yo no creo en eso, yo creía, pero no, ya no creo, me di cuenta que era una mentira, yo ya no creo en eso. Son personas que renuncian a la fe.
y rechazan la fe. Y dice, bueno, sí, yo iba a la iglesia, pero a mí me llevaron a la fuerza y ahora ya entendí, yo vivo a mi manera y estoy feliz, yo creo en Dios a mi manera. Esa es de las peores mentiras. Pero miren lo interesante de esto. Dice que estas personas van a apostatar de la fe. ¿Cómo? Escuchando. O sea, no han oído la voz de Dios, no han oído la voz de los pastores o de los maestros, no han oído la voz que los puede guiar, pero ahora que están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Un ministro del evangelio, se murió su hijo y él tenía tanto dolor que le empezó a pedir a Dios que quería comunicarse con su hijo. Él decía, yo sé que Dios me entiende porque Él conoce mi dolor y yo amo a mi hijo y yo quiero comunicarme con mi hijo. Y su hijo coleccionaba tarjetas postales. Creo que muchos no saben de qué estoy hablando. Él coleccionaba tarjetas postales y empezaron a aparecer fuera de lugar en su casa unas tarjetas postales. Y este hombre que enseñaba del evangelio empezó a pensar, a creer que su hijo se estaba comunicando con él. A través del tiempo las personas le dijeron, no es posible, los muertos no se van a comunicar contigo, Dios no lo tiene permitido. Pero él decía, yo sé que es mi hijo y yo le he pedido a Dios. ¿Qué estaba haciendo él? Violando la palabra. Ya Dios lo había dicho. El obispo Pike, que se hizo un caso famoso, se fue al desierto para encontrarse con su hijo y allá murió. ¿Qué ha dicho Dios? No invoques a los muertos, no los llames, no les hables, no entres en relación con ellos, no los invoques. Pero nuestra cultura nos dice que los muertos podemos tenerlos cerca de nosotros, que están con nosotros, que nos cuidan, que ahora nosotros tenemos un ángel en el cielo que ruega por nosotros. Todo eso es falso. Todo eso es contra la doctrina de Cristo. Los muertos ya pasaron al lugar, no podemos hacer nada por ellos. Sin embargo, muchas personas venden la idea, dicen, tráeme a tus difuntos y yo voy a rogar por ellos. Voy a hacer una ceremonia por ellos. Yo sí tengo poder, yo sí tengo capacidad de sacarlos de ahí. Claro, danos una buena lana para hacer las misas y hacer las ceremonias y prender las velas, y de que lo sacamos. Parecen abogados. ¿Tú crees que Dios va a ser burlado por la mentira y el engaño de alguien? ¿Qué le dijo Abraham al rico? Mira, le dice, Lázaro no puede pasar de aquí para allá, ni tú puedes venir para acá. Entonces mándalo con mis hermanos, dijo el hombre, porque si no mis hermanos van a terminar aquí conmigo. Y dijo él, no, ya tienen la ley, que lean la ley, ahí está el camino que los previene de venir a este lugar. Los muertos no vienen, hermanos. Los muertos no se aparecen. Cualquier cosa rara es originada con demonios, pero los muertos no vienen. Los muertos están donde Dios les ha asignado y nosotros no podemos hacer nada por ellos. Nos debería quedar claro. Deberíamos decir, claro, pastor, amén, así es. Porque yo no los estoy convenciendo, es lo que dice la Biblia. Me gustaría que ustedes se identificaran con la Biblia, no conmigo. Que ustedes digan, sí es cierto, yo creo eso. Porque si no va a venir cualquier profeta viejo y les va a decir, a mí un ángel me habló, me dijo que nos cambiemos de iglesia. Oh, vamos. A José Smith le habló un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? El ángel Moroni le dijo, todas las religiones están malas, hay que formar una iglesia nueva. Y hay que empezar a llenar la iglesia, y entre más hijos tengas mejor. Y al final de su vida tenía como 50 esposas. Así nacieron los mormones, porque un ángel les habló.
Y hoy en día muchas personas dicen, me habló un espíritu. Y en los libros, en las librerías vas a encontrar cómo comunicarte con tus ángeles, cómo comunicarte con las energías celestiales, cómo canalizar las voces de tus ángeles para que tú tengas un contacto espiritual. La gente no quiere oír a Dios, pero va y se compra estos libros, pero lo invitan a una ouija y entonces participa. Entonces consultan a los muertos, consultan a los espíritus. ¿Qué dijo Pablo? En los últimos tiempos las gentes van a rechazar la voz de Dios, pero van a oír a espíritus engañadores. Ese es el riesgo que vivimos hoy, que debemos oír la voz de Dios y mantenernos en lo que Dios ha dicho. Así es como debemos vivir, hermanos. La vida cristiana es creer en el Señor, seguir lo que dice, amarlo a Él por encima de todo. Y si te dicen que hay algo que va contra la Biblia, debes tener el valor, el carácter para decir, no participo de eso. Es que me da pena, pastor, ¿cómo le digo yo a mi compadre si él es tan buena gente? De hecho nos llevamos muy bien y yo le hablo de Cristo, pero pues me está invitando a una ceremonia. Dice que es espiritismo, pero que él no cree que eso, pero me está invitando, pastor. ¿Qué hago, pastor? ¿Necesita un hijo de Dios preguntar si puede participar de una ceremonia oculta? ¿Consultar muertos? ¿Jugar ouija? Pastor, fíjese que me tiraron las cartas y ¿qué cree? Lo que me dijeron fue cierto. Wow. Miren, estas personas no escuchan la voz del Espíritu, pero cualquier mentira la aceptan con facilidad. Era un profeta el que fue engañado. Nosotros ni somos profetas, pero el profeta fue engañado por otro que le dijo, yo soy profeta, vente conmigo, conmigo vas a tener ministerio, conmigo vas a crecer, yo te voy a desarrollar, conmigo, vente conmigo. ¿Y qué hacen los simples? Todo lo creen, dice la Biblia, y se dejan llevar por la mentira, por el engaño. Necesitamos, hermanos amados, que Dios nos ilumine, ¿no creen ustedes? Porque el mundo está bajo la influencia de Satanás. Vamos a leer un versículo más en Apocalipsis 12:9. Todo lo que estamos viendo ahorita hace referencia a la mentira y el engaño de Satanás. Y está hablando del final. Proféticamente dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Se recuerdan que cuando leemos Isaías 14, Ezequiel 28, nos habla de un ángel, de un querubín, un ser celestial? Pero al final, con todas sus mentiras, ¿en qué se transformó? En una serpiente, en un dragón, un ser abominable. Y dice que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El mundo está en una crisis porque ha rechazado la verdad de Dios y se ha abierto a las mentiras del diablo. Y esto nos lleva a la segunda fuente de donde vienen las mentiras y los engaños, que es el mundo. El mundo se refiere de varias maneras. La Biblia habla del mundo como las personas. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Pero Juan, el mismo Juan, en la primera carta, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Las corrientes, las filosofías, los movimientos en el mundo están generados de una manera oscura por influencia del diablo. Todos los movimientos que ocurren en el mundo, Satanás está tratando de engañar a las personas. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. En los años 70 el movimiento hippie dijo, no necesitamos firmar un documento, con que nos amemos podemos vivir bien. De todos modos hay personas que así han vivido toda su vida y son muy felices.
Y la institución del matrimonio se vio menospreciada por la sociedad. La gente decía, mira, ¿para qué vamos a firmar un papel y luego vamos a vivir como perros y gatos? Mejor nos amamos. Y si un día decimos ya no, pues ya no, y ahí no pasó nada. Cada quien para su casa. Hoy ya no tenemos esa clase de cosas. Hoy no hablamos de ese amor libre, que en realidad en la Biblia se llama fornicación. Vivir en relación sexual antes del matrimonio en la Biblia se llama fornicación. Porque Dios espera que sus hijos honren las autoridades, honren a los padres, honren a la familia, honren a la autoridad y la nación donde vivimos y seamos luz. Pero el mundo ha dado giros para desvirtuar lo que es la familia y lo que es la iglesia. Hoy lo que tenemos, como dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Les gusta la música? ¿Oyen música ustedes en su casa? Mucha de la música que hoy existe en el mundo es diabólica. Contradice a Dios. Ay, pastor, pero qué buen ritmo tiene, ¿verdad? Bueno, miren, eso es como contaminarse. Si tú escuchas eso, o las imágenes que tú veas que no son apropiadas, eso impacta tu mente, impacta tu corazón. La pornografía es uno de los negocios más grandes en este momento, pero se hace violando niños, drogando personas para que tengan relaciones sexuales, abusando. Entonces venden esas imágenes porque hay compradores, personas que han sido engañadas para creer que de esa manera alguien puede ser feliz. Pero nadie es feliz de esa manera. Al final la gente descubre que toda mentira del diablo trae frustración. Amén. ¿Qué dice Juan entonces? ¿Qué leímos de Juan? Que el mundo entero está bajo el maligno. Y miren qué curioso, hermanos, qué curioso la palabra que han usado desde los ídolos del rock. ¿Les gustó la música a ustedes en su juventud antes de venir al Señor? ¿Se recuerdan de algunos cantantes? ¿Cómo les decían en esa época? ¿Cómo les dicen todavía? Los ídolos de la música, los ídolos del cine, la industria de la entretención, la industria del entretenimiento, porque gran parte de la actividad social, artística, distrae a las personas del propósito de Dios. Las personas se pueden llenar de esa letra como con dinero y sin dinero, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Hago siempre lo que quiero y mi palabra es ley. Los más refinados entonces cantan a mi manera. Y dicen, yo así he vivido, a mi manera, así voy a morir, pero soy feliz, pero yo la hice. Hermanos, miren, si hiciéramos una línea, ni tan lejos, un cable de aquí a Tlacomulco, y de ese cable 10 centímetros fueran nuestra vida, 10 centímetros en un cable de 60 kilómetros. ¿Qué representa eso en el cable, hermanos? Nada. Esto es nuestra vida, 70 años, 80 años, 90 años. Pero ¿tienes idea qué es la eternidad? Porque alguien puede perder todo por 80, 90, 100 años y perder la eternidad. Se necesitaría estar muy mal de la cabeza para vivir hoy como yo quiero, a mi manera, y perderme la eternidad, los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos.
Hermanos, lo que hoy el Señor te pide solo es un poco de tu vida aquí para que vivas la eternidad con Él. ¿Por qué darle gusto a los 90 años perdiendo la eternidad con el Señor? ¿Por qué tratar de ser felices, aferrados a hacer nuestra voluntad, aunque perdamos la salvación? Pero total, viví a mi manera. Y ver la eternidad que dice, serán atormentados por los siglos de los siglos. Hermanos, eso es el peor negocio de la vida. Arruinar la eternidad por vivir a mi manera. ¿Cuántos años? Yo dije 80, 90, 100. Pero mira, cuando una persona vive mal, desde los 40 empieza a tronar. A los 50 apenas se levanta. A los 60 hay que ayudarlo a levantar con grúa. Le duele todo. Quería vivir a su manera y ahora ni puede disfrutar de nada. Era tragón. ¿Y qué pasa con las personas que comen demasiado? Ahora tienen gastritis, ahora tienen el intestino permeable, ahora tienen un montón de complicaciones de salud. No pueden disfrutar de sus alimentos. Los que vivieron para el placer, ¿qué creen? Se les acaba el placer. Quieren, pero ya no pueden. Entonces hay que usar químicos que van a destruir sus riñones, que van a elevar su presión, que les puede provocar un infarto. ¿Por qué arriesgar por 90, 50 años de necedad y echar a perder la eternidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podemos decir a eso? Cristo vino para librarnos del engaño de Satanás y del engaño del mundo, para darnos un entendimiento. Y voy a terminar diciendo lo más peligroso que hay, hermano. Si el mundo es peligroso, hay algo más todavía. Y si el diablo es tremendo, hay algo más todavía que es terrible. ¿Saben qué es? Pónganse la mano por ahí cerquita del pecho y digan, lo peor es mi corazón. Lo peor es mi corazón. Porque el diablo puede poner la trampa, el diablo puede poner la tentación, pero ¿quién dice yo? ¿Quién va a dar el paso para ir ahí? Yo lo doy. Después puedo decir como Eva, es que me engañaron, yo soy inocente, a mí me engañaron. Vamos a ver unas escrituras. Si pueden tomar nota de esto, por favor. Jeremías 49, 16, y luego venimos al Nuevo Testamento. Lo que en la Biblia nos enseñan, ¿sabe qué es? Que lo más peligroso es nuestro propio corazón. ¿Saben qué dicen algunas personas? El día que me nazca en el corazón, voy a ir a la iglesia. Cuando me nazca. ¿Y sabes qué va a pasar? Nunca te va a nacer, porque tu corazón está muerto en delitos y pecados. Uno dice, no, es que yo sí soy honesto, yo sí soy sincero, y si no me nace, pues no voy. ¿A cuántos nos nace amar al Señor? Hermanos, no nos nace. Tenemos que entender que es lo mejor amar al Señor, y más porque Él dio su vida por nosotros. Jeremías 49, 16 habla de dos cosas: la arrogancia y la soberbia de tu corazón. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el orgullo con nosotros, hermanos? Nos engaña. Cuando nos creemos demasiado, ¿saben qué? Nos estamos exponiendo al engaño de nuestro propio corazón. Y luego caemos en un lazo del diablo, le dice Pablo a Timoteo. El orgullo y la soberbia, hermanos, son malos compañeros. Son el presagio de la desgracia y la destrucción. Pensé que estaban ustedes conectados con la Escritura. Vamos a otro versículo, 1 Corintios 3, 18. Lo que vamos a encontrar ahora es como en una carretera, muchas advertencias de la palabra para que cuidemos nuestro corazón. Dice 3:18, nadie se engañe a sí mismo. ¿Qué dice la Biblia?
¿Habla de las cosas finales? Sí. ¿Habla de ángeles? Sí. ¿Habla del poder y el amor de Dios? Sí. Pero ¿qué mensaje tiene también? Que tu corazón no te engañe. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que, ¿qué nos puede pasar, hermanos? Que de la noche a la mañana un día digamos que nos sentimos muy sabios. Sabemos más que otros, sabemos más, sabemos mucho, hemos aprendido, sabemos, y nos creemos que sabios. 1 Corintios 14, vamos al versículo 37. Aquí habla de dos personas, de personas que se creen. Primero eran sabios, ahora son personas que están como, no sé, en otro nivel, en otra dimensión profética. Dice, si alguno se cree que, profeta. Puede ser que te encuentres personas que te digan, pues yo soy profeta. ¿Tuvo reparos el profeta viejo para decir yo soy profeta? No, con la mano en la cintura le dijo, yo también soy profeta. A mí también los ángeles me hablan. Yo tengo sueños, a mí Dios me habla. Si alguno se cree que profeta o espiritual, ¿a dónde nos puede llevar nuestro corazón? A creernos personas profetas o espirituales o sabios. Gálatas, vamos rapidito al libro de Gálatas y luego a Santiago. Gálatas 6, verso 3. Porque el que se cree, ya vimos, Satanás engaña y ha engañado. El mundo engaña, las ideas del mundo son engañosas. Pero ¿qué dice Pablo? El que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué? Se engaña a sí mismo. ¿Se puede uno engañar a uno mismo? ¿Sí o no? De joven no tiene uno toda clase de engaños, hermanos, de jovencito, de adolescente. Ve uno a la muchacha y uno dice, me late que le gusto. Y la muchacha puede estar pensando en su corazón, ¿y este qué se cree? Me cae mal. Dice, pero me está viendo, dice uno, no. Y ese porque me mira. O sea, son diálogos que uno tiene uno solito porque uno se está imaginando lo que no es cierto, lo que no es verdad. El que se cree ser algo, ¿qué? Se engaña a sí mismo. Hay tanto que decir sobre eso. Vamos ahora al libro de Santiago. Aquí vamos a encontrar dos versículos en el primer capítulo. Versículo 16. Hermanos míos, no os engañéis. Y el versículo 26. Si alguno se cree que, ya están en Santiago. Si alguno se cree religioso. Si alguno se cree que está muy cerca de Dios, que Él sí cumple, que los demás no. Estas mentiras hacen que una persona se crea mejor que los demás, más santo, más puro, más limpio. Se aleja de todos. Por eso muchas sectas se aíslan, se van lejos de otros, pierden las relaciones. Pero en dos ocasiones Santiago nos dice en el mismo capítulo, si alguno se cree religioso entre vosotros, y miren ¿cuál es la señal de las personas? De la abundancia del corazón, que no refrena su lengua. Entonces, ¿qué está haciendo? Está engañando su corazón. Él se cree bueno, se cree puro, limpio, santo, pero no refrena su lengua. Entonces su religión es vana. Esto pone en evidencia, hermanos. Terminamos ahora con este pensamiento. Lo que hemos hablado del engaño de Satanás, de la mentira que hay en el mundo y del peligro de seguir nuestro corazón. ¿Ustedes quisieran seguir su corazón después de leer estos versículos? Que digan, pero es que mi corazón, mire pastor, mi corazón sí,
ese sí está afinadito con el Señor. Nuestro corazón no es confiable. Por eso Dios nos da una comunidad de fe para que entre todos sigamos la palabra y nos apoyemos los unos a los otros, que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, que nos estimulemos a permanecer fieles con el Señor, que nos estimulemos a algo simple, a la asistencia. No tengan pena, hermanos, de decir, voy a decir dos cosas. No tengan pena de decirle ustedes a alguien, hermano, no te había visto. Y al que no lo vieron, se los tengo que decir desde acá arriba, no sean ofendidos, no digan, ay, ¿qué se cree? ¿Por qué me dice a mí que ya se cree el pastor? ¿O qué? Aguanta. Pues si no vienes, pues aguanta, ¿no? Si alguien te dice, hermano, no lo había visto, pues sí, hermano, no había venido, pero aquí estoy. O le puedes explicar, mira, es que yo vengo cada 2 meses, entonces, tranquilo, ¿no? Pero escuchen al Espíritu Santo, porque cuando dejamos de oír la voz del Señor, nos exponemos al engaño del enemigo. Hermanos, yo no me quiero hacer propaganda, pero el pastor, ¿para qué creen que está? Pues para darles un consejo. Y si no los puedo ver así directa y personalmente, pues se los tengo que decir desde el púlpito. Vivimos un tiempo de engaño y de mentira, y nosotros necesitamos la ayuda del Señor. 4 cosas que necesitamos. La primera, pedirle a Dios sabiduría. Ya estuvimos hablando, empezamos el año en enero hablando de la necesidad de la sabiduría. Y vimos que Salomón, siendo sabio, fracasó. Entonces, aparte de la sabiduría, necesitamos el conocimiento de la Escritura. Nosotros debemos saber lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de esto? Nosotros deberíamos saber. Ahora, hay cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, la Biblia no dice, no fumarás. Entonces algunos dicen, pues ahí está, pastor, yo fumo. Si la Biblia dijera que no fumara, pues diría que no fumo. Bueno, la Biblia no te dice, no te prohíbe que fumes. Pero lo que la Biblia te puede enseñar, el principio es que veas tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Entonces es que no pongas en tu cuerpo algo que te va a dañar. Miren, por 50 años he conocido personas que todavía discuten si se toma uno una copa o 2 copas. ¿Cuál copa es pecado? Entonces, ahí están trabados 50 años discutiendo eso. He conocido personas 50 años discutiendo que si hay que dar el diezmo, que sí, que no, que sí, que no. 50 años ahí trabados en su vida espiritual porque se quedaron ahí. No han crecido, no han madurado. Necesitamos conocer la Escritura. Necesitamos tener, tercera cosa, dije sabiduría, conocimiento. Necesitamos tener un entendimiento espiritual, entender lo que dice la Biblia. Muchas personas conocen la Biblia, no digo que no la conocen, pero no la entienden. La predican, pero no la entienden. Dicen cosas que no están en la Biblia. Oí a una persona que dice, pues yo cuando vaya al cielo, yo quiero ir directamente con el apóstol Pablo. ¿Y verdad que todos ustedes quieren ir con el apóstol Pablo a hacerle preguntas? Y yo pensé para mis adentros y dije, no, yo no. Yo quiero ir con Pablo, yo quiero ir con Jesús. Él es el Salvador, a mí no me salvó Pablo. Jesús se llama, el de la gloria, el del honor, el Señor, el que está en el trono. Estamos casi como católicos, como buscando a los intermediarios. No, hermanos, Jesús. Lo que diga Jesús, sigue lo que dice Jesús. Así que necesitamos tener un entendimiento espiritual. El entendido en la palabra hallará el bien, dice Proverbios. Necesitamos sabiduría.
conocimiento de la palabra y necesitamos tener un entendimiento espiritual. ¿Y saben qué necesitamos todos ustedes? Si me dan la razón o no me la dan, ¿saben qué necesitamos? Discernimiento. El discernimiento es como los rayos X, como esos rayos modernos que atraviesan una maleta y descubren qué es lo que hay ahí, que pueden ver a través de las cosas. Pero no hablo de ser como videntes o brujos, sencillamente el conocimiento de la Biblia, la sabiduría del Señor, con temor de Dios y un entendimiento de la palabra nos va a ir dando discernimiento para entender las cosas, para ver un poquito más allá de lo que la apariencia nos está presentando. ¿Necesitaba discernimiento el profeta de la historia? Necesitaba. ¿Qué fue lo que le costó la vida? No tener discernimiento. ¿Quieres que alguien te engañe? ¿Te lleve, te arrastre? ¿Te mienta? ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Vamos a orar. Abramos nuestro corazón ante el Señor. Saber que el enemigo es astuto y mentiroso. Saber que el mundo está bajo el maligno. Y descubrir que nuestro corazón se puede engañar. Nos debe alertar a nosotros para pedirle a Dios sabiduría. Pedir al Señor que ilumine nuestra mente para conocer su palabra. Hacernos responsables de leer, de estudiar, de aprender, de obedecer lo que dice la palabra. Porque si solo la sabemos, si solo la oímos, nos estamos engañando. Necesitamos tener también un entendimiento de la voluntad de Dios. La gente se pasa la vida diciendo: ay, yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué lo otro. Si sabes que todo es del Señor y todo es para Él, que somos de Él, vivimos para Él. Él es nuestro Dios y nos ama. Y todo lo que permite en nuestra vida también es para nuestro provecho, para hacernos bien. Y necesitamos sabiduría. Necesitamos conocimiento de la palabra, el entendimiento de la palabra y un profundo discernimiento. No queremos ser engañados como el profeta joven. Líbranos de los profetas viejos que traen mentiras. Líbranos del lazo del cazador. Líbranos del mal en todas sus formas, en el nombre de Jesús. Líbranos en este mundo de oscuridad. Permítenos ser luz con tu palabra, con tu luz, con tu verdad y con la obediencia que profesamos a tu palabra, Señor. En un mundo de oscuridad, permítenos a nosotros ser un ejemplo de luz, de verdad, de obediencia. Y ruego en el nombre de Jesús que la palabra del Señor hable a tu corazón, edifique la verdad eterna, la verdad que permanece. Cuando la palabra viene, no siempre dice lo que nos gusta, pero sí nos dice lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, conocimiento de tu palabra, de tu verdad, de tu propósito. Danos el entendimiento para evitar el mal y darnos el discernimiento de espíritu para apartarnos de la oscuridad, de las tinieblas y de los lazos malignos. Ruego que ayudes a cada uno de tus hijos y que como familias tengamos la certeza de lo que es verdadero, lo que es genuino, lo que viene del reino de Dios y lo que viene del mundo, de los hombres, de las tinieblas, de las manipulaciones y engaños del enemigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Bendice a tu pueblo y tenga una vida
larga, fructífera delante de ti para cumplir toda tu buena voluntad. Que la gracia del Señor te cubra. Que el Espíritu Santo guíe tu vida de día y de noche. Que la palabra esté guardada en tu corazón y sea la lámpara de tu camino. Y que la comunión de los santos, la comunión como iglesia, nos mantenga avivados y perseverantes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús y todo lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios.